con el estudio del libro de Nehemías. Vamos a seguir con el capítulo 6. Cuando estábamos estudiando Esdras, no sé si se acuerdan, yo me equivoqué y preparé sobre el libro de Nehemías, así que algunas cosas capaz que se acuerdan, haciendo referencia hoy a lo que vamos a decir. Para que tengamos un resumen del libro de Nehemías, Nehemías es un libro que narra la parte de la historia del retorno de Israel, mejor dicho, de las tribus de Judá y de Benjamín, que fueron deportadas a Babilonia, el regreso a Jerusalén y a las ciudades de Judea. Y narra especialmente la construcción de los muros del templo. El regreso de los judíos a su tierra natal se produjo en varias etapas. La primera etapa fue para construir de nuevo el templo que había sido destruido. Y las segundas etapas, la segunda etapa de reconstrucción es hacer los muros. Por eso cuando leemos el libro de Esdras está más volcado a la construcción del templo, y cuando leemos el libro de Nehemías está más abocado a la construcción de los muros. ¿Sobre qué trata el libro de Nehemías? Nehemías trata de las vicisitudes y los problemas que tuvieron que vivir cuando se decidieron en la voluntad de Dios reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías estaba en una buena posición en el reinado de Artajerjes. Los persas eran unos reyes muy despiadados, por eso es más sorprendente que hayan sido tan condescendientes con los judíos, dejándolos retornar a su tierra. Pero ahí vemos la mano de Dios, como lo vemos en el libro de Esther, como lo vemos en el libro de Esdras. Vemos la buena mano de Dios produciendo algo que había profetizado el profeta Daniel, de que ahí iba a haber un retorno, después de 70 años de cautiverio, iba a haber un retorno a la tierra de sus padres. Y se estaba cumpliendo. Ahora, en este libro de Esdras está narrando todos los problemas que tuvieron en ese tiempo de reconstrucción del muro, y es un libro muy apasionante. Nehemías es un personaje maravilloso de las Escrituras. A veces está eclipsado por otros que ocupan más páginas, pero estudiar la vida de Nehemías nos conmueve por un hombre de profundas convicciones, pero de una gran humildad. Y un hombre de oración, un verdadero líder espiritual, más que un gobernador, porque hizo a las veces de gobernador, pero fue un líder espiritual. Entonces hoy vamos a ver una etapa que es muy linda de este capítulo 6, y lo que vamos a ir haciendo, ustedes en sus casas y yo voy a ir leyendo y vamos a ir comentando este libro, que no es muy extenso, pero vamos a sacar algunas lecciones, vamos a explicar algunas cosas que surgen de la lectura de este libro. Entonces, abrimos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 6. Allí encontramos, la otra vez habíamos hecho un bosquejo de todo lo que los enemigos hicieron para que estos judíos, con la mente puesta en algo que el Señor les encomendó, que era restaurar el templo, restaurar el sacrificio y restaurar los muros, tuvieron enemigos. Estos enemigos fueron Sanbalat, Tobías, Gesem. Sanbalat de origen samaritano, Tobías de origen amonita, Gesem de origen árabe, que estaba muy bien, y la llegada de los judíos no le producía ninguna cosa alegre, porque ellos se habían establecido y eran los reyes de la comarca, y no les interesaba mucho que vinieran y que reconstruyeran Jerusalén. Por eso fueron sus enemigos, y por eso trataron de muchas maneras de disuadirlos
para que no continuaran con este trabajo y para que no fuera. Pero como sabían que tenían el aval de Artajerjes, se cuidaban en la dimensión de sus controversias. Por eso eran muy políticos, muy hábiles, tratando de disuadirlos por distintos medios para que ellos no llevaran a cabo la obra que tenían encomendada. Y Nehemías era consciente de que el Señor estaba con ellos y que iban a sortear cualquier problema confiando en el Señor. También sabía que él tenía el aval de Artajerjes y por eso sabía que era difícil que los pudieran tocar, digamos. Podían mostrar enemistad y pelear y hacerlos disuadir y criticarlos y tratar de arruinarles la obra, pero no sabían que mucho más no podían hacer, aunque muchas veces propusieron tener algún ataque y algún ejercicio de la violencia para hacerlos desistir de la obra. El bosquejo dice así: Nehemías 2:19, lo que hicieron los enemigos los despreciaron. En Nehemías 4:1 se enojaron, se enfurecieron y los escarnecieron. En Nehemías 4:7 se encolerizaron. En Nehemías 6, que es el capítulo de hoy, encontramos 3 cosas que hicieron los enemigos en este capítulo. Hicieron con los judíos que habían vuelto a reconstruir los muros de Jerusalén. Intentaron hacerles mal. Les amedrentaron y sobornaron. Y en Nehemías 13:28 se emparentaron para a ver si, tratando de familiarizarse con ellos, poder hacerlos disuadir de esta tarea y de este trabajo. Vamos a empezar a leer el capítulo, el Nehemías 6, versículo 1. Y aconteció que habiendo oído Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, y el resto de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. O sea, el muro estuvo reconstruido en un tiempo récord. Por eso se sorprendieron los enemigos. En 52 días se reconstruyó el muro, aunque estuvo mucho tiempo parado. Cuando el Señor les dio el último impulso, tomaron este trabajo con gran vehemencia y el Señor les ayudó para terminar una obra maratónica. Impresionante lo que hicieron con el esfuerzo y el trabajo a pesar de los enemigos y aquellos que querían que desistieran la obra. En el versículo 2 vemos una estrategia aplicada por los enemigos. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos juntos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Campo de Ono estaba en 32, esas aldeas estaban entre 32 y 40 kilómetros al noreste de Jerusalén. Para ellos habían pensado hacerle mal. ¿Qué quisieron decirle? Vení, Nehemías, deja un poco el trabajo, deja la obra, vení, vamos a juntarnos, vamos a charlar un poquito, podemos tener algunas cosas en común, podemos negociar algunas cosas, ¿qué te parece? Deja un poco la construcción del muro, mucho trabajo, un día más, día menos. Supongo que ese debería ser el tono de la conversación. En Nehemías 6:3 dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo ir para yo ir a vosotros. Hay una frase de Matthew Henry que dice: toda tentación a desviarnos del deber debe estimularnos más al deber. Toda tentación a desviarnos del deber debe estimularnos más al deber. Cuando, queridos hermanos, cuando tenemos algo que es nuestro deber, estamos en una sociedad que vive de los derechos. Se exigen todos los derechos sabidos y por haber. Todo el mundo exige derechos. Pero no sé quiénes son en este mundo los que tienen el deber, porque si todos tenemos derechos, ¿quién tiene los deberes? El Señor siempre el creyente tiene que tener una actitud de saber cuál es su deber. Y ese deber
no debe negociarse con nada. Se debe distraer en ese deber. Por ejemplo, la crianza de nuestros hijos es nuestro deber. La escuela aporta, todo aporta, pero es el deber de los padres. Es nuestro deber. Y sobre esto se tiene que sacrificar cualquier cosa, porque el desarrollo de ellos y hacer que ellos se formen y que sean personas útiles para ellos mismos primero y para los demás, esa formación depende de los padres. Por eso acá encontramos que Nehemías tenía algo que para él era una gran obra, y de hecho lo era importantísimo, era la voluntad de Dios que así fuera. Por eso no quería nada que lo distrajese. Además, él sabía, versículo 4, y dice, sigue comentando él, y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y le respondí de la misma manera. Insistieron, dale, vení, Nehemías, deja un poco el pico y la pala y vení, vamos a charlar un rato. Y yo les respondí de la misma manera. Mire, vamos a ser tentados a que no cumplamos con nuestro deber, pero tenemos que responder siempre de la misma manera. El diablo va a querer que nosotros desistamos de nuestro deber y de nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades deben ser asumidas, y el que primero va a querer que desistamos de ellas es el diablo. Por eso hay tantos problemas en las familias, tantas peleas, tantas discusiones, tantos personalismos que prevalecen por el bien común. ¿Por qué? Porque no se tiene en vista nuestro deber. Y ese deber, dice, yo le respondí de la misma manera. Envió entonces Sanballat a mí, a su criado, a decir lo mismo por 5ª vez. Otra vez, no le bastó 4 veces, con una carta abierta de su mano. ¿Qué es carta abierta? ¿Qué es una carta abierta? Bueno, en aquel tiempo las comunicaciones se hacían por cartas y mensajeros. Las cartas oficiales importantes venían selladas, de cuál fuere. Venían lacradas, selladas, se enrollaban, se cerraban como en varias partes y se le ponía una cinta, y esa cinta se lacraba. Entonces, las comunicaciones, las cartas abiertas eran abiertas. ¿Por qué eran abiertas? Porque la podía leer. El mensajero podía leerla o no, si quería, porque venía abierta. Era una carta informal. Entonces, dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, fíjense en ustedes, se ha oído entre las naciones, y Gazmu, variante de Gesem, es una variante del nombre Gesem, del árabe, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Primera cosa, ustedes fíjense que muchas de las calumnias empiezan con esta, se dice que. ¿Quién dice? Ay, no sé, pero se dice. ¿Cómo se dice? No querían asumir, digo yo, no dice digo yo, o decimos nosotros. Se ha oído entre las naciones. ¿Qué es eso, se ha oído entre las naciones? Hermanos, no debemos aceptar esas informaciones o esas críticas que se ha oído, se dice que. ¿Qué se dice que? Ha traído tantos problemas esa manera de hablar. Ellos no podían identificarse con esa carta. Ellos no podían decir digo yo. Se dice entre las naciones. Tengamos mucho cuidado, se dice que. Dice, los judíos pensáis rebelaros. ¿De dónde venía este criterio sutil? Que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de tú ser su rey. Nehemías 6:7. ¿Y qué has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo, hay un rey en Judá?
Y ahora se dan oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Primero, una carta que no tiene un origen definido. Se dice que. Segundo, pensáis revelaros, ¿cuál era el pensamiento? ¿Cuál era la calumnia? ¿Cuál era el ataque para frenar la obra? Esa presión que estaban cometiendo estos hombres. Mirá, si tú haces el muro, nosotros vamos a ir a decirle a Artajerjes, que es lo que quiere decir, ahora serán al rey oídas tales palabras, se hace referencia a Artajerjes. Entonces, ¿por qué no charlamos? Porque podríamos mandar un mensaje a Artajerjes diciendo que tú estás haciendo el muro y que los profetas predicen que tú vas a ser el rey, y lo único que quieres es rebelarte, en otras palabras, no se lo dice porque no lo podían demostrar, es rebelarte contra el rey Artajerjes. No lo podían decir porque primero, Nehemías no le ocultó nunca lo que iba a hacer Artajerjes. Artajerjes sabía lo que iba a hacer Nehemías. Artajerjes le dio los materiales y le brindó protección por lo menos por una parte del camino, y le dio cartas para que los distintos responsables de las distintas localidades que iba a tener le dejaran pasar. Y que los profetas, que ha puesto profetas que predicen, no puso ningún profeta, los profetas no los ponían los hombres, los profetas los ponía Dios. Y después, ahora serán oídas al rey las tales palabras, ven por tanto, dice, y consultemos juntos, vamos a hablar de este tema, para que no salga por allá que las naciones, salga el informe y Artajerjes escuche por otros oídos de que tú quieres cortarte solo con respecto a ser el rey de Jerusalén. Miren ustedes cómo viene solapadamente la obra de Satanás, por cosas anónimas. Tenemos que tener cuidado de que cuando queremos decir algo, afrontemos la situación y digamos, si no digamos nada. Si no estamos seguros de lo que vamos a decir, no digamos nada. Y no entremos en la equivocación de estos hombres que por medio de las calumnias y de las cosas infundadas querían deteriorar la obra de la construcción del muro. Nehemías 6:8. Entonces envía a decirles, no hay tal cosa como dices, le dice Nehemías, sino que en tu corazón tú lo inventas. Tenía razón Nehemías. Sanbalat, Tobías, no estaban diciendo verdades, estaban mintiendo. Porque todos ellos nos intimidan diciendo, se debilitan las manos de ellos en la obra. Sí, se debilitaron en algún momento las manos en la obra. La obra era grande y ellos le hacían la vida imposible para que se sintiera el peso del trabajo. Y no será hecha. Pero miren, ante este mensaje deteriorador y destructivo de estos hombres de Dios, sin embargo, miren lo que dice Jeremías, ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos, fortalece mis manos. Hoy es un día que tenemos que pedir al Señor, Señor, fortalece mis manos, porque son muchos los problemas, son muchas las cosas, son muchas las vicisitudes. Todos frentes nuevos, cada día se abre un frente nuevo. Clamemos al Señor, Señor, fortalece mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Galaías, hijo de Metabel, hijo del sacerdote, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, si esta noche vendrán para matarte. Ahora fíjense, escucha esto, y dentro de los suyos, digamos, de los que estaban en Jerusalén en esta tarea, escucha un mensaje así. Podría haber dicho Nehemías,
Este es un mensaje de Dios. Me voy a encerrar en el templo. Primero que en el templo no podía entrar, podían entrar los sacerdotes, y él no era sacerdote. Le estaban invitando a hacer algo que no era correcto. Y Nehemías dijo, el Señor me sacó de Persia, me libró en el camino, me protegió de todas las cosas, vi su mano poderosa obrando en mí. Entonces dice lo que dice el versículo 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Quién fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida? No entraré. Convicciones. Hace falta convicciones en este mundo, hace falta creyentes con convicciones. No que cada cosa que se escucha por allí nos muevan de la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, eterna. 4000 años tiene la Biblia. Tiene más vigencia que nunca, porque es la palabra de Dios. Nehemías estaba convencido en la palabra de Dios. Al Señor le dijeron, a Pablo le dijeron, no, si vas a Jerusalén te van a matar. El Señor, Pablo le dijo, si es necesario padecer, iré, pero el Señor quiere que vaya a Jerusalén. Pedro quiso evitar que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, sacando su espada y hiriendo la oreja del ayudante del sacerdote Malco. Y el Señor le restituyó la oreja. Y le dice unas palabras el Señor, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Huiré al monte cual ave? Como dice en Salmos, en el Antiguo Testamento, ¿huiré? Un hombre como yo ha de huir, dice Nehemías, donde hay tanta gente que está confiando en que los pueda dirigir para terminar esta obra, voy a huir, me voy a salvar el pellejo y todos los demás. Versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado. Hermanos, el Señor nos ha dado discernimiento para entender y ver las cosas. El Señor le dice a los fariseos en una oportunidad, ustedes miran el cielo por la tarde y ven los arreboles. Y dicen, mañana va a ser buen tiempo, mañana. Y ustedes que conocen el tiempo, no conocen verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. No sois capaces de discernir los tiempos. El creyente, por la obra del Espíritu que hace en su corazón, está capacitado para discernir. Es bueno un consejo, es bueno pedir un consejo a quien que se lo pueda dar. Pero que somos conscientes que gran parte de nuestra vida espiritual se basa sobre la base del discernimiento, del entendimiento. El Señor nos ha dado capacidad a todos los creyentes para entender y discernir. Qué bueno es cuando nosotros llegamos a discernir la voluntad del Señor en forma individual. Es lo más gratificante que existe. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba de aquella profecía contra mí, porque Tobías, Sanbalat, le habían alquilado por salario. Quiere decir que estas palabras que le dijo Semaías había sido fruto de que le habían pagado para que las diga. Miren la persona que está pendiente del deber que el Señor le dio por sobre todas las cosas, ¿cómo puede detectar cuando un consejo está más hecho para arruinarlo que para bendecirlo? Que el Señor nos bendiga. Dice en el versículo 14,
Acuérdate, Dios. Otra oración. Acuérdate, Dios. Nehemías era el hombre de oraciones cortas, pero sumamente profundas. A veces pensamos que orar es estar 24 horas y decirle 500 veces en un minuto lo mismo al Señor. Orar constantemente es tener siempre motivos por los cuales estar llegando a la presencia del Señor con nuestros pedidos. El Señor valora mucho más cuando pedimos por los demás que cuando pedimos por nosotros. ¿Saben una cosa? El Señor cuando pedimos por los demás, terminamos bendecidos nosotros. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a sus obras, y también de Noadías profetiza de los otros profetas que trataban de intimidarme. Acuérdate, Dios mío. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor se acuerda de nosotros. Aunque estemos pasando por diferentes circunstancias adversas y difíciles. Versículo 15. Así que el muro fue terminado el 25 del mes Elul, en 52 días. Trabajo casi imposible de realizar en ese tiempo. Ahora fíjense, miren lo que dice Nehemías 6:16. Y sucedió que cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban a nuestros alrededores. Primero, temieron. Segundo, se sintieron muy humillados ante sus propios ojos. Y tercero, conocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Miren ustedes si Nehemías se hubiese encerrado en el templo. Primero, no hubiesen temido las naciones de alrededor. No se hubiesen sentido humillados. Y tercero, no se hubiese conocido el poder del Señor en la obra. Y conocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque era imposible, bajo los ojos humanos, que esta obra se pudiese terminar. La hicieron los hombres, sí, pero no se explica cómo hicieron estos hombres, trabajar noche y día durante tantos días sin descansar. Dice que no se sacaba la ropa, se la sacaban para bañarse ni para dormir, y encima tenían que estar con una espada con una mano y con la pala en otra por causa de los enemigos, trabajando de una manera impresionante, casi desgastante. Sin embargo, el Señor les dio las fuerzas. Conocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Y vamos a leer algunos textos que nos hablan de esta verdad. Isaías 5:15. Y el hombre vil será abatido, y el hombre altivo será humillado, y los ojos de los soberbios serán bajados. Mas Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Hermanos, el hombre altivo será humillado, los ojos de los soberbios serán bajados, el hombre vil será abatido, y se va a mostrar a Dios exaltado. Lucas 18:14. El pasaje del publicano y del fariseo. ¿Qué dijo el Señor del publicano? Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En 1 Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la más poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si nos humillamos delante de Dios, Él va a mostrar su poderosa mano. Lo hizo siempre y lo hará. Y Nehemías fue exaltado en su tiempo, en su debido tiempo. Fue exaltado Nehemías, ¿por qué? ¿Por ser rebelde a Dios? No. ¿Por ser egoísta? No. ¿Por ser vanaglorioso? No. Por humillarse delante de Dios. Terminamos. Últimos versículos. Versículo 17. Así que asimismo aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joán, su hijo, había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequía. ¿Qué había pasado? Bueno, acá hay dos cosas. Los nobles, en el trabajo de la reconstrucción de los muros, había algunos que se esforzaron y se pusieron codo a codo con sus siervos a trabajar en la reconstrucción, pero otros no. Se cree que, de hecho, pasó que no todos, cuando fueron reportados, se llevaron a todos los judíos, quedaron judíos. Y esos judíos se sintieron huérfanos de una conducción política y social, porque estaba desmembrado el reinado de Israel, se había diluido, estaba destruido. Y entonces estos nobles se emparentaron con las personas, con los samaritanos, con los árabes, e hicieron negocios a nivel secular y se establecieron como nobles, gente pudiente. Entonces, ¿qué querían? Bueno, no veían con buen agrado la corriente nueva que venía de judíos, preocupados por seguir la palabra, por leer la palabra, impulsado por Esdras y Nehemías, con un liderazgo espiritual fuerte, con no querer mistura con los paganos, con sacrificios que hacían de personas, querían seguir la veta que les había guiado el Señor, del cual se habían apartado y por lo cual le habían pasado todas las calamidades habidas y por haber desobedecido al Señor. El Señor se los advirtió: miren que si ustedes hacen esto, les va a pasar esto y esto y esto, y les pasó lo que el Señor les dijo. Todos los profetas, mayores y menores, narran todas estas vicisitudes. Ahora habían vuelto de la esclavitud. Ahora no estaban dispuestos a perderla de vuelta. Tenían una libertad que no estaban dispuestos a perderla. Y la cuidaban con su mayor tesón. Pero estos nobles estaban emparentados con esta gente del lugar. Y entonces eran los que alentaban a que se llegaran a conversarse y que pudieran hacer todo un paquete de juntarse todos y vivir todos juntos. Y Nehemías era consciente que por esa razón había venido lo que había venido. Entonces, miren lo que dice en el versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él. O sea, estos nobles decían: no, pero vos sabés quién es Tobías, quién es Sanballat, son buenísimos, son maravillosos. Y a ellos le referían mis palabras, o sea que eran los espías, ¿no? Estos nobles que eran descendientes de los judíos, de los que se habían quedado, le hablaban
maravillosas cosas de Nehemías, de Tobías y de Sanbalat, y por el otro lado llevaban también lo que decía Nehemías a ellos, eran ve y dile, como corre, ve y dile. Y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Así que termina este capítulo viendo que tenía enemigos afuera, Nehemías, y enemigos adentro, que son los peores, los enemigos de adentro. Que el Señor nos bendiga a no tener enemigos, que fuera por nuestra parte. Nehemías no quería estar enemistado con nadie, solamente quería cumplir la misión que el Señor les dio. Nunca vemos una actitud bélica, agresiva de Nehemías, sino dejó al Señor le defendiera de todos los asuntos y pudo llevar a cabo adelante su obra a pesar de los tiempos difíciles que le tocó vivir. Daniel 9:25 lo predijo y lo vamos a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Nehemías seguramente leyó la profecía de Daniel. Sabía que le tocaban tiempos angustiosos. Vivimos en un tiempo angustioso, hermanos. No sabemos quién puede vivir o no, según cómo lo agarre el virus, pero aparte podemos ser víctimas de la inseguridad, de la violencia que reina en el mundo, de cualquier enfermedad. No son tiempos fáciles, son tiempos angustiosos. La cara de la gente lo transmite todo. También la violencia que se desprende ante cualquier cosa que se produce. ¿Cuál es el remedio para los tiempos angustiosos? Dejarnos vencer por aquellos que nos deprimen, que nos anuncian cosas tétricas, o vamos a confiar en el Señor plenamente. ¿Por qué no hacemos como Nehemías y confiamos en el Señor de corazón? Conociendo nuestra responsabilidad y nuestro deber, y a no claudicar en lo que el Señor nos pide, a no claudicar en lo que el Señor nos pide. Y vamos a tener una vida no placentera, no muy disfrutable, pero de gran bendición para nosotros y para nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga. Amén.